Vamos a ir a nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 61. Gloria a Dios. El tema que hoy el Señor me daba para compartirle es vestidos de salvación. Amén. Vestidos de salvación. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó con mantos de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en medio nuestro. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones, a nuestras mentes. Llévate toda ceguera espiritual, toda sordera espiritual en el nombre de Jesús. Que tú puedas hablar a cada corazón en esta mañana, mi Cristo, y que los que hoy han venido, Señor, salgan de este lugar diferentes, Padre, porque tú eres quien nos cambia nuestro lamento por danza, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dice el Señor allí que Isaías hablando, diciendo que él se gozaría y que él se alegraría. ¿En qué? En que Dios lo ha vestido con vestiduras de salvación. Y no solamente vestiduras de salvación, sino también con un manto de justicia nos ha rodeado. Rodeó también a Isaías ese manto. Y en esta mañana el Señor ha venido a vestirnos, aleluya, de salvación y a rodearnos con su manto de justicia. Aleluya. Dice el Señor, esta palabra se la daba a Isaías. Y el título de este capítulo es Buenas nuevas de salvación para Sión. Es decir, que son buenas noticias que hoy traigo de parte del Señor. Hoy en día podemos ver en la sociedad que el hombre se preocupa por cómo vestirse para salir a algún lugar, de acuerdo a la ocasión. Y hasta existen personas que su profesión está destinada a eso, a vestir a los demás, a cómo vestirse si van a ir a una fiesta o si van a ir a algún lugar específico. Hay personas con ese oficio, pero estas vestiduras que les vengo a hablar no son estas que usamos diariamente para taparnos, no, son unas vestiduras que son mucho más importantes y significativas para el reino de los cielos. Porque el hombre nosotros no necesitamos solo cubrir nuestro cuerpo para que no estemos desnudos literalmente, sino también necesitamos unas vestiduras espirituales para que Dios no nos vea nuestra vergüenza. Amén. Entonces, estas vestiduras son mucho más importantes. ¿Cree usted que sí? Importantísimas, porque podemos estar vestidos físicamente, pero espiritualmente no. Y es necesario que todos en este lugar, todo el que venga a la iglesia, escuche y entienda que es necesario vestirnos espiritualmente. Vestirnos. Estas vestiduras espirituales usted y yo no las podemos adquirir a nuestra conveniencia, como nosotros queremos, a nuestra manera. Yo soy así y así me quedo. No, mi hermano, no, amigo. El Señor ha determinado en su palabra cómo podemos adquirir estas vestiduras y de parte de quién.
vienen estas vestiduras. Son gratuitas. Es decir, que en este tiempo usted se preocupa porque no tiene para comprarse un par de zapatos, para comprarse un pantalón, una franela o una camisa de vestir. Pero en el Señor es gratuito. Amén. Y damos gloria a Dios por eso, porque no necesitamos dinero para comprar, para tener estas vestiduras, porque no es por obras, no es por lo que nosotros podamos hacer, porque podemos pensar, pero ¿qué hago para adquirir estas vestiduras? ¿Será que si hago aquello o si hago esto? No, el Señor ha determinado para quién son estas vestiduras. Y si usted está aquí es porque el Señor desea que usted esté vestido y no desnudo. Amén. Isaías nos habla, ¿verdad? Como hablaba nuestro hermano Adrián, que él se goza, nos gozamos en el Señor. Nos podemos gozar en Cristo. Antes estábamos tristes, desesperados sin el Señor, pero en este tiempo Dios nos ha dado la alegría de poder gozarnos en su presencia por estas vestiduras. Isaías hablaba acerca de que Dios lo vistió, es decir, que ya lo hizo, lo vistió. Y eso nos da a entender que en algún momento él estuvo desnudo, porque si Isaías dice que Dios lo vistió, obviamente podemos entender que él estaba en algún momento desnudo. Y si nosotros buscamos la palabra desnudez, ¿qué significa? ¿Quién puede decir que es desnudez? No todas a la vez. Carencia de ropa, estar al descubierto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de vestiduras, de personas que estuvieron vestidos y otras que no. Y nos vamos a ir a Génesis 2:25. Lo primero en hablar de vestiduras y de que estaban desnudos es a partir del Génesis, en Génesis 2:25. Y dice el Señor, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Allí en ese punto de la historia, Adán y Eva estaban en la presencia de Dios. No habían pecado. Ellos estaban libres del conocimiento de que estaban desnudos. Y eso les causaba confianza. Estar desnudos no les causaba ni vergüenza, ni les causaba temor. En cambio, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en el pecado de desobediencia, en Génesis 3, capítulo 7 al 10, cuando desobedecen, conocieron que estaban desnudos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Allí vemos que el hombre se dio cuenta de su desnudez, de su vergüenza. ¿A causa de qué? Del pecado, de la desobediencia. Pero resulta que como muchas veces nosotros creemos que humanamente podemos ser salvos, humanamente podemos limpiarnos de nuestras inmundicias, pero aquí vemos a Adán, que él mismo, Adán y Eva, comenzaron a coser por sí mismos unas vestiduras. Y ellos cosieron hojas de higuera para taparse, para tapar esa vergüenza delante de Dios. Y estos podemos hablar allí de una propia justicia que el hombre busca salvarse viviendo de la manera que vive sin el Señor. Yo soy salvo, no importa, yo sé que hay un Dios. Si me va a dar chance, me da chance a lo último. Mentira del diablo. El Señor está deseando que el hombre se arrepienta. Que el hombre se arrepienta y no trate de cubrir su desnudez por sus propios medios, como lo hizo Adán y Eva, que pensaron que ya al cubrirse esto ya estaba resuelto, esto ya estaba tranquilo, Dios no se iba a dar cuenta, pero no es así. Allí vemos, seguimos leyendo, que dice, y oyeron la voz de Jehová.
Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Se dio cuenta el hombre de su condición. Al estar ante la presencia del Dios Todopoderoso, Santo, se dio cuenta que estaba desnudo, que había caído en pecado. Seguimos leyendo. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Muchas veces, en vez de nosotros decir fui yo, decimos ese fue no fulanito. Por culpa de él yo caí en pecado. Por culpa de él fue el que me incitó. Pero no reconocemos nuestra propia decisión, nuestra propia culpabilidad. Seguimos leyendo. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué has hecho? Y la mujer fue engañada por la serpiente. Y luego en el 3:21, rápidamente, le dice el Señor: y Jehová Dios hizo a hombre y a mujer túnicas de pieles y los vistió. El hombre quiso taparse, el hombre quiso hacerlo por su propia cuenta, pero Dios estaba dispuesto a cubrir la vergüenza del hombre. Dios está dispuesto a cubrir nuestra vergüenza del pecado. Está dispuesto a cubrirla. ¿Tú quieres? Aunque podamos estar desnudos por el pecado, por la rebeldía, Dios ha provisto vestiduras de salvación para ti y para mí. Lo ha provisto, porque aquí vemos a Adán y a Eva que ellos no se arrepintieron. Ellos no dijeron: Señor, perdónanos, en ningún momento. Pero Dios, que es misericordioso y maravilloso, rico, dice el Señor en su palabra, rico en misericordia, proveyó estas pieles. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora nos vamos a otro ejemplo. Isaías, vemos a Isaías que él decía: me vistió de salvación. Vemos a un Isaías reconocer ante quién estaba. ¿Y cómo lo vemos? En Isaías 6, capítulo 6, versículo del 1 al 7. El que trajo Biblia, acompáñeme rápidamente. Y dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pieles, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Vemos allí a un Isaías que reconoció, ante la presencia de quien estaba, ante la presencia del gran yo soy, del que es 3 veces santo. Y reconoció su condición y dijo: soy muerto, si yo soy pecador. Porque él reconoció que él era el de labios inmundos. Es decir, que cuando nosotros estamos ante la presencia de nuestro Dios, podemos ver nuestra condición. El Señor nos permite mirar nuestra condición, y en eso nosotros decidimos si nos arrepentimos o no.
porque una parte nos toca a nosotros y otra es de Dios. Pero tú quieres, te vuelvo a preguntar, ¿tú quieres ser perdonado? ¿Tú quieres ser vestido por estas vestiduras? Reconoció ante quién estaba, reconoció su condición. Dios vio su humildad y sinceridad. Dios ve nuestro corazón. No hay nada oculto delante de nuestro Padre. Él nos conoce. Y Dios mismo proveyó la salvación para este hombre, porque reconoció ante quién estaba. El siguiente. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aleluya. El Señor vio su actitud, vio la actitud de Isaías humilde, reconociendo su condición, y Dios le proveyó el perdón, la limpieza de su pecado. Y vemos cómo Dios una y otra vez está dispuesto a perdonar, está dispuesto a vestirnos si estamos desnudos. O también puede suceder que en algún momento Dios nos vistió, porque podemos estar vestidos de salvación, pero muchas veces nuestras ropas se pueden ensuciar. Y ese es otro ejemplo, y lo vamos a ver en Josué, el sacerdote de Israel, en Zacarías 3. En Zacarías capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice el Señor: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Allí vemos cómo Satanás está de continuo acusándonos delante del Padre. Él hizo esto, no merece nada, él hizo aquello, pero Dios misericordioso. La siguiente. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, vestiduras sucias a causa del pecado. Josué, en este capítulo, él estaba representando la condición de Israel. Israel era un pueblo que se había pervertido, un pueblo que había olvidado a Dios, un pueblo que se había prostituido con otros dioses. Y Dios le muestra a Zacarías esto acerca de Josué, acerca de la condición de Israel, que día tras día Satanás lo acusaba delante de Dios. Y estos pecados hicieron que las vestiduras de Josué estuvieran sucias, estuvieran viles delante de Dios. Y en la palabra dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia delante de Dios si nosotros no nos hemos arrepentido. Si usted y yo no hemos confesado el pecado, nuestros huesos pueden envejecerse como David le sucedió. Nuestra vida puede secarse. Y a medida que nos vamos alejando del Señor, más difícil se vuelve volver al Señor. Y muchas veces decimos: ¿qué le habrá pasado a tal persona que no ha vuelto? Y es porque en algún momento el Señor le tocó, recibió, pero resulta que fue sordo a la voz de Dios que le decía: hijo, arrepiéntete, dame tu corazón, hijo mío, yo no quiero tu dinero, no quiero más nada, tu corazón. Si le damos nuestro corazón, podemos amarle como decía Saraí, podemos amar a nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces vemos a Dios que Josué tenía estas vestiduras, pero no dijo: bueno, Josué no lo desechó, no lo rechazó. Si seguimos leyendo,
dice el Señor, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir con ropas de gala. Aleluya, aleluya. Usted y yo, el Señor ha provisto vestiduras de gala, vestiduras de fiesta para las bodas del Cordero, para las bodas, para esas bodas que están preparadas para aquellos que creen, para los que creen, porque el Señor, ¿verdad?, está dispuesto, pero hay mucha gente que no está dispuesta. No quiere vivir en la oscuridad, quiere vivir en el pecado porque es más fácil vivir en el pecado, es más fácil no ir a la iglesia, es más fácil no orar, es más fácil no leer la Biblia, es más fácil sentarse a ver televisión, acostarse, dormir, comer, levantarse, tener una vida vacía sin Cristo, es más fácil. Por eso el Señor dice que el evangelio es para valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. ¿Cuántos valientes hay en este lugar? Amén, gloria a Dios. Es necesario que nosotros comprendamos que el Señor quiere quitar la culpa, que el Señor quiere quitar todas nuestras ropas inmundas. Pero si usted y yo queremos, Él siempre quiere. Y podemos ver otro ejemplo en la palabra. Porque Isaías, lo que fue Adán y Eva, Dios le proveyó salvación. Zacarías en Josué, que habla de Josué, Dios le proveyó vestiduras nuevas. Y ahora vamos a ver otro ejemplo en la palabra que habla de uno que entró a una fiesta de bodas y no estaba vestido. No estaba vestido de boda. Y podemos preguntarnos, ¿pero por qué no estaba vestido de boda si se supone que lo invitaron a una fiesta? Si usted lo invitan a una fiesta, usted no se va a ir con la ropa de estar en la casa, ¿o sí? Usted busca las 1001 maneras y usted va con una ropa acorde a la ocasión, ¿sí o no? Entonces vamos a ir a nuestra Biblia en Mateo 22. Mateo 22, versículo 8. Y dice el Señor: entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. ¡Qué impresionante! Vemos a un hombre que no estaba vestido conforme a la ocasión, y vemos a todos los demás vestidos de boda. Y podemos preguntarnos, ¿pero por qué no se vistió de bodas? Y estas bodas que fueron organizadas por un rey, esta es una parábola, y este rey es Dios. Este rey es Dios quien ha invitado a todos a las bodas del Cordero. Si usted está acá, usted ha sido invitado a esta boda. Y el Señor, como los judíos no le recibieron, el Señor comenzó a enviar personas a las demás naciones. Y por eso usted y yo estamos hoy aquí. Y resulta que entre todos ellos que fueron invitados, Dios, conforme le daba la invitación, también le daba las vestiduras. Dios no solamente nos da la invitación, porque si nosotros nos dan la invitación y no nos limpian del pecado, no podríamos estar delante de nuestro Padre. Pero el Señor Jesucristo ha quitado nuestra culpa a través de la sangre que Él ha derramado en la cruz. Y dice que este hombre no era que no estaba invitado, no era que no
no se vistió porque no quiso. Porque por eso le pregunto, ¿tú quieres? ¿Tú quieres recibir esas vestiduras? Esto es de querer, esto no es obligación. Y él estaba invitado y le daban la vestimenta, y estas vestiduras solamente la podemos obtener por gracia. ¿Y qué será la gracia? La gracia es algo que no merecemos. No merecemos el perdón de nuestro Padre, no merecemos la salvación, pero Dios misericordioso la ha provisto para ti y para mí. A pesar de que Él te conoce y tú sabes cómo tú y yo somos. Y yo siempre le digo a mis niños, a pesar de que muchas veces no queremos orar, a pesar de que muchas veces cuando les digo vamos a orar se fastidian, pero Dios nos conoce, pero Dios ha provisto una salvación para ti y para mí, para que estemos en estas bodas, porque este hombre no quiso vestirse conforme a la ocasión, no quiso, porque al ver su condición sucia, porque estaba ante el rey, no quiso. Y hay mucha gente que no quiere, pero Dios está aquí para salvar. Amén. Habían vestiduras de bodas y otros que no. Y en el momento que el rey se da cuenta, porque no hay nada escondido delante de nuestro Padre, el rey se da cuenta de ese hombre que no tenía las vestiduras y le dijo, amigo, el siguiente, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? ¿Podemos? ¿Se coló? ¿Se coló? Pero el Señor no ve lo que está afuera, Él ve el corazón. Y Él no necesita que usted y yo lo confesemos solo de labios hacia afuera. Él necesita tu corazón. Es tu corazón donde Él quiere habitar. Es tu corazón donde Él quiere limpiar. Es tu corazón que Él quiere salvar. Amén. Y estos son los que han sido, estos tipos de personas son los que han sido invitados, los que lo han llamado. ¿Cuántos no se han cansado de invitar, invitar? Pero esto no es lo que uno quiere, es lo que el Señor decida. Y dice acá el Señor que dice Jesús, que el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Y dice en su palabra que Él no ha venido a juzgar al mundo, Él ha venido a salvar. Entonces, al acabarse esta gracia, porque esta gracia de Dios se acabará, llegará un día donde la gracia ya no habrá. Y todos aquellos que fueron invitados y resulta que estuvieron en esas, que quisieron estar en las bodas, pero resulta que su corazón era un corazón no arrepentido, van a estar así como este hombre. No estaban vestidos para la ocasión.